Mi nombre es Nadia Ivette Reyes del Ángel. El día de hoy mis compañeras Jessica Berenice Ramírez Costilla y Oralia Lisset Mendoza Hernández vamos a exponer el tema del sistema urinario de la materia de anatomía. El sistema urinario es un conjunto de órganos que participa en la formación y evacuación de la orina. Se encuentra por detrás del peritoneo, que es una membrana serosa que recubre a muchos órganos. Los elementos del sistema urinario son los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. El sistema urinario se clasifica en vías urinarias, que está compuesta por los uréteres y la vejiga, los órganos secretores, que son los riñones. Yo les voy a hablar acerca de los riñones para dar una introducción a este tema. Voy a dar las generalidades del riñón, que regula la composición iónica de la sangre, también regula el pH sanguíneo, la volemia y la tensión arterial. Mantiene la osmolaridad de la sangre, también produce hormonas, regula la glucemia y este órgano es encargado de la excreción de desechos y de las sustancias extrañas. Son órganos pares de color rojizo y tienen forma como de alubia, o mejor conocida como de frijol. Están situados en los flancos, entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen. El riñón derecho se encuentra ligeramente más abajo que el izquierdo debido a la aorta. Cada riñón está cubierto por 3 capas, de la profunda a la superficial está la cápsula renal, que es la capa intermedia, la cápsula adiposa y la superficie, que es la fascia renal. Los riñones se localizan entre la última vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar, donde están protegidos de forma parcial por la 11ª y 10ª costilla. Bueno, el riñón está estructurado de esta manera. El estroma capsular renal y está conformado por el parenquima renal. Aquí tenemos la arteria y la vena junto con el uréter. Si nosotros hacemos un corte transversal, podemos ver al riñón de esta manera. Está constituido por el uréter, la arteria y la vena renal. También esto que se forma aquí, que está como de color rosa, es la pelvis del riñón. Esto que está aquí es la médula, y lo que conforma todo esto es la corteza. Nosotros, al realizar un corte coronal, el riñón, se observa una cavidad conocida como seno renal, y podemos observar la corteza, que dije que es esta, y la médula. El seno renal es una cavidad excavada en el seno renal. Es un espesor del parenquima renal de una profundidad de aproximadamente 3 centímetros. Tiene tejido adiposo proveniente de las fascias. Contiene las ramificaciones de la arteria y la vena renal. También contiene los cálices menores y mayores que lo conforman la pelvis renal. Las papilas renales son unas eminencias cónicas de más o menos unos 4 a 10 milímetros de altura, que representan el vértice de las pirámides renales. Estas pueden ser simples o pueden ser compuestas o bifoliadas, o sea, como de que su vértice se encuentra bifurcado en un vértice de la papila renal. Nosotros podemos observar que es redondo y se encuentra perforado por un pequeño orificio visible. Bueno, como mencioné anteriormente, la cápsula renal es una membrana que está en íntima relación con el riñón. Se encuentra directamente aplicada sobre el parenquima renal. Aquí vemos la arteria y la vena, que
tenemos el parenquima renal, donde está formado por dos zonas, una zona que es periférica y una que es, bueno, la zona periférica se conoce como corteza o zona cortical y una zona central conocida como médula. La médula está representada por pequeñas zonas triangulares color rojo oscuro, que viene siendo esta parte. Eh, Estas se denominan pirámides de Malpighi. Esas pirámides renales se encuentran aproximadamente el número de 8 o 10 de número. Su vértice sobresale del seno renal. El nombre de la papila renal de la corteza renal es un color como amarillento o rojizo. O sea, hay ciertas partes de la corteza que penetran en la médula, que se les conoce como columna renal de Bertin. La corteza se compone de dos zonas, una radiada, que es un aspecto estriado, al igual que en las pirámides renales. Esto se le conoce como los radios medulares de Ludwig, o pirámides de Kerr, mientras que la zona que posee la corteza de la zona contorneada, conocida también como laberinto, esto que vemos aquí se le conoce como laberinto, ya que tiene cierta forma de lo que parece. Entonces, pues así porque tiene un aspecto granular, ya que corresponde a la presencia de corpúsculos renales. Entonces, cuando hablamos, bueno, ahora vamos a hablar de las arterias renales. Nacen de la aorta abdominal a la altura de L1 y L2, por debajo del origen de la arteria mesentérica superior de ordinario. La arteria renal es más corta, mide aproximadamente 3 centímetros, mientras que la arteria renal derecha es un poco más larga debido a la posición de la aorta. ¿Qué más? Que se encuentra ligeramente desviada hacia la izquierda. La arteria renal derecha mide de 3 a 5 centímetros aproximadamente de longitud, se dirige transversalmente hacia afuera, pasando por detrás de la vena cava, atrás de la vena cava inferior, por detrás de la vena renal y finalmente por delante del uréter, como lo podemos ver aquí. La arteria renal se va a dividir en dos troncos, principalmente en un tronco anterior a un tronco previálico por delante de la pelvis, y un tronco posterior que se va a encontrar por detrás de la pelvis, conocido como retroviálico. Tronco que pasa por delante de la pelvis renal, es decir, el tronco prepiálico, da origen a 4 ramas segmentarias que vienen siendo estas. Aquí podemos observar cómo estas 4 ramas, tenemos una rama superior, una entero superior, una rama anterior y una inferior, que viene siendo la última que se ve aquí. El tronco posterior primero pasa por encima de la pelvis y luego por detrás, que se distribuye por la parte posterior del riñón, y eso solo va a irrigar un solo segmento del riñón. Y bueno, estas ramas segmentarias penetran el parenquima a cada lado de las pirámides renales con el nombre de arterias interlobulares. El plexo renal posee fibras que provienen del plexo ciálico, de los ganglios aórticos renales y de los ganglios mesentéricos superiores. Tenemos un pequeño nervio que se le conoce como nervio esplánico, menor, que nace a la altura de 10 y 11, y llega a los ganglios aórticos. Mientras que el nervio esplánico inferior llega directamente a un pequeño ganglio que se encuentra a la altura de
en la altura que se le conoce como ganglio renal del plexo pequeño, que se le conoce como, no, posee fibras simpáticas como parasimpáticas que viajan alrededor de la arteria renal. En la unidad funcional del riñón que produce el ultrafiltrado del plasma sanguíneo y finalmente forma la orina. Bueno, estas son las principales venas y arterias del riñón. Las arterias están las interlobulares, las arciformes, las interlobulares, arterias segmentarias, la arteria renal, que es la principal, la vena renal, y están las venas segmentarias, las venas interlobulares, las venas arciformes y las venas interlobulares. La anatomía macroscópica, pues como lo mencioné anteriormente, hay una cápsula. La pelvis renal es lo que compone las arterias y las venas. La pirámide de Malpighi, la médula, el ilio, que es un pequeño paso que forman las arterias y las venas, la corteza, el uréter, la vena renal, la arteria y los cálices. Bueno, la nefrona es una unidad funcional del riñón que produce ultrafiltrado del plasma sanguíneo y finalmente la orina. Este se compone de un glomérulo, un túbulo contorneado proximal, una asa de Henle y un túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Y bueno, por mi parte eso es todo. Buenas tardes, yo soy Oralia Lizeth Mendoza Hernández y les voy a explicar los uréteres. Aquí están los uréteres. Los uréteres son dos conductos huecos, largos y delgados, conformados por músculo liso. Miden aproximadamente de 25 a 30 centímetros de largo, que viene siendo aproximadamente una regla de 12 pulgadas. El uréter izquierdo es más largo que el derecho debido a la altura del riñón. Estos conductos conectan los riñones con la parte posterior de la vejiga. Aquí, como ustedes pueden ver, se ve que está conectado a la vejiga en la parte de arriba. Estos uréteres están formados por 3 capas. La capa serosa, que es la que está constituida por abundantes vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, además de tejido conectivo. La segunda capa, que es la en medio, es la capa muscular y está formada por fibras de músculo liso. Y la capa más interna, que es la mucosa, está constituida por epitelio de revestimiento. El uréter no es un tubo de calibre uniforme, ya que debido a donde se encuentre es que está más ensanchadito o más angostito. Por ejemplo, aquí en medio, como pueden observar, es más angostito que acá abajo. Acá abajo se ensancha para que la orina pueda pasar a la vejiga y se mantenga ahí la orina. Hay un ensanchamiento abajo donde está el uso pélvico, aquí abajito, que encamina el uréter hasta la pared vesical que se abre por el meato uretral. La función de los uréteres es llevar la orina de los riñones o la pelvis renal hasta la vejiga. Y se llaman también, se pueden reconocer como conductos de paso porque la orina es lo que hace.
que los uréteres es lo que hacen. Es que es por ejemplo, si ustedes tienen un tubo, o más bien dicho una manguera, para que no nos vamos tan lejos, una manguera, abren la llave y hagan de cuenta que es la orina que va a pasar y la manguera son los uréteres y es por donde va pasando la orina. Y hasta cuando llega hasta abajo, que se sale de la manguera el agua, es cuando la orina ya está en la vejiga, que sale, pasa por la uretra y ya sale de nuestro cuerpo, que es cuando vamos al baño y la sacamos. Al final del uréter, en su unión con la vejiga urinaria, se ubican los orificios uretrales, que estos permiten el paso de la orina para que entre a la vejiga. Los orificios uretrales actúan como válvulas que regulan el paso del contenido en una sola dirección. Sin embargo, esos no funcionan como otros esfínteres corporales, sino que impiden el reflujo. Por lo que si existe algún defecto o anomalía de estos tubos conductores y en los orificios uretrales, lo más probable es que la orina se devuelva hacia los riñones, generando complicaciones en el cuerpo. Más bien dicho, en el riñón, porque es a donde se va a regresar la orina. A continuación, mi compañera Jessica va a explicar la vejiga y la uretra. Buenas tardes, compañeros. A mi equipo y a mí nos tocó hablar de lo que es el sistema urinario. Como ya lo saben, el sistema urinario está conformado con riñones, vejiga, uretra, uréteres, nefrona. Por mi parte, nos toca hablar tanto como es de la vejiga y de la uretra. Vamos a hablar de qué es la vejiga. La vejiga es un órgano muscular hueco que está destinado para almacenar orina hasta expulsión al interior. ¿En dónde está situada la vejiga? Está situada en la pelvis, inmediatamente después del pubis. Tanto cuando la vejiga y la uretra se unen, existe un músculo estriado, por lo cual al llenarse se despierta el llamado reflejo de micción. Ok, con esta imagen, se podría decir que estamos hablando de lo que es una vejiga. ¿Por qué está constituida también la vejiga? La vejiga en sí, su pared, está constituida por varias capas. Una de ellas es la capa serosa. Ok, la capa serosa, ¿de qué se trata? Es un recubrimiento exterior de la vejiga. Además, el peritoneo lo rodea por una cara superior y la parte posterior, así como por sus laterales cuando está llena. Ok, la capa muscular está formada por músculo liso, con 3 tipos de capas: la capa externa o la capa superficial, la capa media y la capa interna o profunda. Ok, por parte de la capa externa o superficial está formada por fibras musculares longitudinales. La capa media está formada por fibras musculares circulares. La capa interna o profunda está formada también por fibras longitudinales. Las 3 capas de la capa muscular forman el músculo extrusor, que cuando se contrae expulsa la orina y tiene como freno los esfínteres de la uretra. Ok, la capa de la mucosa está formada tanto como por el epitelio de transición urinario y la lámina propia. El epitelio de transición urinario también es conocido como el urotelio, que es un epitelio estratificado de hasta 8 capas de células impermeable en contacto con la orina. La lámina propia es un tejido conjuntivo. Y como lo podemos ver, la vejiga tiene un color rosáceo. Este color es un color como tipo cremita, pero en sí su color es un color rosáceo. Tiene una forma tipo, no ovoidea, pero una forma tipo
como si fuera un globito. También algo que conforma lo que es la vejiga es el trígono, la pared posterior y el cuello vesical. También sin olvidar que la vejiga para los hombres está la vejiga y la parte de abajo, junto a la uretra, está lo que es la próstata. Ok, como les había comentado, también, aparte de hablar de la vejiga, vamos a hablar de lo que es la uretra. Ok, vamos a hablar de la uretra. ¿Qué es la uretra? Es un conducto que comienza en la parte de la cara inferior de la vejiga y termina en una abertura llamada meato urinario. En su origen está ya mencionado el esfínter uretral interno o esfínter vesical. Rodeando a este esfínter se ubica el esfínter uretral externo, voluntario y de fibras musculares estriadas. Ok, como ustedes pueden ver aquí, esto es parte de los riñones, los uréteres, que son los transportadores de orina hacia la vejiga. Entonces, ¿dónde desemboca la orina? Por la uretra. En el cierre de la uretra es controlado por ambos esfínteres ya mencionados. La uretra está formada por dos capas musculares, externa y una mucosa interna. Ok, la uretra femenina. La uretra femenina posee una longitud de 3 a 4 centímetros, desemboca en la entrada de la vagina a través del meato uretral a 2 centímetros detrás del clítoris. La uretra masculina. La uretra masculina tiene una longitud aproximada de 20 centímetros. De acuerdo a su trayecto se distingue en 3 tipos de porciones: uretra prostática, uretra membranosa y uretra peneana. La uretra prostática es la parte de la uretra que atraviesa la próstata. Mide 3 centímetros y recibe el semen de los conductos prostáticos y de los conductos deferentes. ¿Qué es la uretra membranosa? Es un canal de 1 a 2 centímetros de la longitud donde se encuentra el esfínter uretral externo, que permite controlar el reflejo de la micción. Ahora vamos a hablar de lo que es la uretra peneana, también denominada uretra esponjosa. Tiene 15 centímetros de largo. Se proyecta por la cara inferior ventral del pene y termina en el meato urinario externo. Por mi parte, compañeros, sería todo. Muchas gracias.